Un gusto, mi nombre es Laura Camila López y junto con mis compañeras María Camila Rebelo Delgado e Ivonne Karina Capera Mendoza vamos a presentar nuestra actividad número 3 acerca del impuesto sobre las ventas. Aquí vamos a hablar acerca del IVA, que en Colombia es un tributo indirecto que grava el consumo de bienes y servicios, siendo uno de los principales ingresos fiscales del país, que está establecido en el libro tercero del Estatuto Tributario Nacional. El IVA, como bien sabemos, afecta a todos los actores de la cadena productiva, aunque su carga recae en última instancia sobre el consumidor final. Aquí vamos a hablar un poco de esto, un poco más a detalle. Como lo mencionamos, el IVA es un tributo de carácter indirecto que recae sobre el consumo de bienes y servicios. Este es un valor añadido en cada etapa de la cadena de producción y comercialización. Entre los elementos está el sujeto activo, que es el Estado, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que viene siendo la DIAN. Tenemos el sujeto pasivo, que vienen siendo los consumidores finales, aunque el impuesto es recaudado por los responsables. Como hecho generador tenemos la venta de bienes, la prestación de servicios, importación de bienes y servicios en el territorio nacional. Tenemos una base gravable, que es el valor sobre el cual se calcula el IVA, generalmente es el precio de venta del bien o servicio. Y por último tenemos una tarifa, que esta viene siendo el porcentaje que se aplica a la base gravable para determinar el valor del impuesto. Las tarifas pueden ser del 19%, 5% o 0%, dependiendo del tipo de bien o servicio. Entre los responsables del impuesto tenemos los que hacen parte del régimen común, que son aquellos que deben cobrar y recaudar el IVA y realizar declaraciones periódicas y cumplir con obligaciones formales. Por otro lado, tenemos régimen simplificado, que son pequeños comerciantes y artesanos que cumplen con ciertos requisitos exentos de cobrar el IVA, pero deben facturar y cumplir otras obligaciones simplificadas. Y los agentes de retención, que son entidades encargadas de retener y pagar el IVA en ciertas transacciones. Como hecho generador, y ya lo mencionamos, tenemos la venta de bienes y servicios, que es cuando se transfiere la propiedad de bienes o se presta un servicio grabado en el territorio nacional. Es también la importación de bienes, que es como la entrada de bienes grabados al país, y otros hechos como casos específicos establecidos en la ley, como el uso o consumo de servicios en el país cuando son prestados desde el exterior. Entre las tarifas, como bien lo mencionamos, tenemos la tarifa general, que es del 19%, tarifa reducida, que es del 5% para ciertos bienes y servicios como la gasolina, y tenemos también los exentos, que son bienes o servicios con tarifa del 0%, como productos de exportación o ciertos alimentos básicos. Y por último, los excluidos, que son bienes y servicios que no están sujetos al IVA, como algunos servicios públicos, la educación, la salud, entre otros. Hola a todos. Bueno, en el punto 2 tenemos qué es contribuyente y qué es responsable de IVA y una diferencia. El contribuyente es una persona natural o jurídica que está sujeta a una obligación tributaria, es decir, que tiene la responsabilidad de pagar impuestos o tasas de administración pública, ya sea local, regional, nacional, según la legislación vigente. Y el responsable de IVA son todas las personas jurídicas y algunas personas naturales que vendan un producto o presten un servicio grabado con el IVA. Cabe aclarar que no todas las personas naturales son responsables del IVA, así vendan productos grabados con este o presten servicios igualmente grabados con el IVA, por lo que resulta más sencillo determinar cuáles son los no responsables. La diferencia es que un contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce un hecho generador de la obligación tributaria, y responsable es aquel que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir con la obligación atribuida a este. ¿Quién no es responsable de IVA? Eh, Tenemos que las personas naturales o jurídicas que no vendan productos o servicios grabados con el IVA. No obstante, en personas naturales que a pesar de vender productos o servicios grabados con IVA se consideran como no responsables en función de unos topes mínimos de ingreso y otros conceptos señalados en el párrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Adicional a esto, tampoco los comerciantes y artesanos que sean minoristas y detallistas, agricultores y ganaderos, así como personas naturales que presten servicios y cumplan algunos de los siguientes requisitos, entre los cuales logramos rescatar algunos, que no sean usuarios aduaneros, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 3.500 UVT,
Esta entre algunas de las otras condiciones que por supuesto están establecidas dentro del estatuto. ¿Qué es la base gravable? La base gravable es el valor monetario del hecho o bien gravado sobre el cual se debe aplicarse la tarifa y así determinar el monto de la obligación tributaria. Esto está establecido en el artículo 477 del estatuto. Dentro de las bases gravables del IVA tenemos la base gravable del IVA en retiro de inventarios, que es cuando el producto no es vendido, sino es retirado del inventario para el consumo interno de la empresa. Tenemos la base gravable del IVA en la intermediación, que es cuando los productos o servicios son vendidos por intermediación y será fijada en el artículo 455, contemplando dos situaciones. La base gravable para intermediarios será el valor total a la venta y la base gravable para el tercero por cuya cuenta se venda será este mismo valor disminuyendo en la parte que corresponda con el intermediario. Tenemos como otra la base gravable del IVA en la importancia de bienes. Cuando se importa un producto gravable, el importador debe liquidar y pagar el IVA correspondiente. Y por último tenemos que la base mínima del IVA en el artículo 463 del estatuto señala que la base es en el impuesto mínima cuando no pueden ser inferiores al valor comercial del bien o el servicio al que la fecha en el que se realice la respectiva transacción. ¿En qué caso o transacciones no se genera IVA? No se genera IVA cuando los productos o servicios se encuentran exentos del cobro según el estatuto tributario. Existe una lista de tributos que en su venta general del cobro del IVA ya están excluidos en el artículo 424, de modo que si no aparece se relaciona en la norma que el producto será gravado. Entre los productos tenemos la carne fresca, la leche para beber, la cebolla, el abono, las preparaciones infantiles a base de leche, los bananos, semillas para la siembra, cuadernos, uvas, entre otros. Y también tenemos algunos bienes excluidos, como por ejemplo las materias primas destinadas a la producción de vacunas, para lo cual deberá acreditarse la condición en forma de como lo señala el reglamento, los dispositivos anticonceptivos de uso femenino, entre otros. ¿Qué es IVA generado y IVA descontado? El IVA generado es el IVA que el comerciante cobra al cliente o al consumidor. Este IVA se debe declarar y pagar, porque es un impuesto que el responsable del IVA cobra en nombre del Estado y que después tiene la obligación de transferir. Y el IVA descontable es aquel que puede solicitarse como descuento en la respectiva declaración del IVA y es aquel IVA que pagado puede para poder comprar o construir el bien o prestar un servicio. ¿Qué son bienes gravados, excluidos o exentos? Bienes gravados son aquellos a los que se les aplica una tarifa establecida dependiendo del producto y establecida en el estatuto tributario. Los excluidos son aquellos que por expresa disposición legal no se causan en el impuesto de las ventas, que son los que ya mencionamos anteriormente. Y los exentos son aquellos productos gravados en la tarifa 0%. ¿En qué casos especiales se causa el IVA? El IVA se causa en el momento en que se perfecciona la venta de un producto gravado con el IVA o la prestación de un servicio que se encuentra gravado por este. Según el artículo 429 del Estatuto Tributario, se señalan 4 situaciones especiales. La venta de bienes, en que la fecha de la emisión de la factura o documento equivalente y a falta de estos en el momento de entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición resolutoria. La prestación de servicios, en la fecha de emisión de la factura o documentos equivalente o la fecha de terminación de los servicios o de pago o abono en cuenta, la que fuere anteriormente. Y el retiro de bienes en la fecha de retiro y, por último, la importación a tiempo que la nacionalización del bien. El IVA se causa reconociéndolo fiscal y contablemente, por lo tanto, una vez que ocurre el hecho generador del IVA, se debe hacer el respectivo registro contable, al igual que la factura correspondiente. Retención de IVA. ¿Qué es? La retención de IVA es un mecanismo fiscal de impuesto sobre el valor agregado IVA, donde el comprador o adquiriente de un bien o un servicio retiene un porcentaje del IVA, ya que debe pagar al vendedor y lo ingresa directamente al físico. Elementos. Entre los elementos tenemos el sujeto activo,
que es el Estado que designa agente retenedor y se cobra el impuesto retenido, el agente retenedor, el comprador adquiriente obligado a retener parte del IVA a su proveedor. Tenemos el sujeto pasivo, que es el vendedor o prestador del servicio a quien se le retiene el IVA. Tenemos la base imponible, que es el monto sobre el cual se calcula la retención. Tenemos el porcentaje de retención, que es la tasa que se aplica sobre la base imponible para determinar el monto de la retención, y tenemos el momento de la retención, que se realiza en el momento de efectuar el pago o abono en cuenta. Los agentes retenedores son personas designadas por el Estado a través de la normativa vigente para actuar como intermediarios entre el físico y los contribuyentes. Las obligaciones de los agentes retenedores. Tenemos la identificación de la operación sujeta a retención de IVA, el cálculo sobre la base imponible sobre la cual se aplicará la retención, la aplicación del porcentaje de retención según lo dispuesto por la ley, la emisión de los comprobantes de retención correspondientes, la declaración y pago oportuno de las retenciones practicadas ante el Servicio de Rentas Internas y el registro y archivo de la documentación soporte de las retenciones practicadas. Casos generales y especiales para practicar la retención. Tenemos los casos generales, que es la adquisición de bienes gravados con IVA, la prestación de servicios dentro del territorio nacional, compras a proveedores locales que generen IVA, y la importación de bienes gravados. Los casos especiales, tenemos la adquisición a contribuyentes especiales, la importación de servicios, las transferencias electrónicas que involucren servicios gravados con IVA, los servicios digitales adquiridos a no residentes, servicios profesionales contratados a personas naturales o jurídicas. Retención en la fuente a título de IVA en pagos al exterior. Esto se refiere a la retención de IVA en los pagos sujetos no residentes en el país por la prestación de servicios gravados con IVA. Aplica cuando un residente en el país contrata servicios de un proveedor en el exterior que son gravados con IVA en el país. La retención en la fuente asegura que el IVA correspondiente sea recaudado incluso cuando el servicio se presta desde el exterior. El agente retenedor local actúa como el intermediario entre el físico y el proveedor extranjero. Se retiene el porcentaje del IVA aplicable, el cual se ingresa directamente al físico en el país, y este mecanismo evita la evasión de impuestos y asegura que el físico perciba el IVA sobre los servicios extranjeros consumidos en el país.